Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Soy el doctor Carlos Coello y para esta plática, cuya duración estimo en aproximadamente 1 hora, les agradeceré que cualquier pregunta, comentario, duda que tengan la formulen al final, ya sea usando el chat o pueden levantar su mano para que se les ceda la palabra. El título de la plática es Meteorísticas Bioinspiradas, resolviendo problemas como la naturaleza lo haría. Y esta es la organización de la plática. Voy a empezar por definir qué es una meteorística, para lo cual tendré que definir primero lo que es una heurística. Voy a mencionar cuáles son las ventajas y desventajas y posteriormente me voy a concentrar en una clase particular de meteorísticas que se denominan bioinspiradas porque sus reglas o conjunto de reglas tienen una inspiración biológica, es decir, están basadas en un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Para ello vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo los algoritmos evolutivos, y en la parte final les voy a mencionar algunas aplicaciones del mundo real que han tenido estas meteorísticas y voy a mostrar incluso algunos videos para que vean de manera más gráfica la utilidad práctica que pueden tener este tipo de técnicas. Y pues finalizaré con unas conclusiones muy breves en torno a por qué considero que es importante la investigación en esta disciplina y el uso práctico que puede tener este tipo de técnicas en aplicaciones del mundo real. Entonces vamos a empezar por definir lo que es una heurística, porque ese es el término básico para poder definir lo que es una meteorística. La palabra heurística se deriva del griego euriskein, que significa encontrar o descubrir. Si están familiarizados con la anécdota de Arquímedes cuando descubrió el peso específico y salió desnudo gritando eureka. Eureka es una palabra que también tiene la misma raíz griega. Eureka significa algo así como lo encontré y es exactamente la misma raíz que la palabra heurística. Este es un término curioso en la historia de la inteligencia artificial, porque en los orígenes de la inteligencia artificial, por allá de los años 50, la palabra heurística se utilizaba como un antónimo de algorítmico. Para aquellos que estén en la audiencia, que sean de ciencias de la computación o de disciplinas similares y que están familiarizados con los algoritmos, esto puede sonar muy extraño. ¿Cómo puede haber un proceso que no se reduzca a un algoritmo? Sin embargo, sí existen procesos así. Por ejemplo, en mi época, cuando yo era joven, era muy común pues llevar un coche a arreglar con un mecánico. En ese entonces los automóviles no traían una computadora, como ahora es el caso de la mayoría de ellos. Y el mecánico lo que hacía era una serie de preguntas al conductor en torno a la falla, ¿no? Por ejemplo, preguntaba si escucha un ruido de este tipo, está tirando algún fluido, ¿no? Por ejemplo, está tirando aceite. Cuando los coches tenían radiador, pues a veces se calentaba el radiador. Y a partir de lo que uno decía como conductor, el mecánico formulaba una hipótesis de qué era lo que podía estar mal. Sin embargo, el mecánico era una persona con un entrenamiento técnico, que en la mayoría de los casos no conocía y a lo mejor ni siquiera alcanzaba a comprender los principios físicos bajo los cuales funciona el motor de 4 tiempos. Pero eso no le impedía poder arreglar el automóvil, hacer que funcionara correctamente. Ese conocimiento que empleaba el mecánico era un conocimiento que no se podía reducir a un algoritmo. Era más bien un conocimiento empírico basado en su propia experiencia y el cual no siempre podía encontrar la falla que tenía el automóvil. Si era una falla muy elaborada o algo que nunca hubiera visto anteriormente el mecánico, no podía encontrar una respuesta satisfactoria y a lo mejor tenía que probar diferentes cosas antes de proponer qué era lo que se tenía que arreglar. A eso se refería la gente en los orígenes de la IA con el conocimiento heurístico. Este conocimiento, que después se le llamó conocimiento asociativo, se podía meter en un programa usando unas reglas if then else, del tipo si ocurre esto, haz esto, y si no, haz esto otro.
Y eso originó un tipo de técnica que fue muy exitosa en inteligencia artificial, denominada sistemas expertos. Básicamente, en los orígenes de la IA, estos procedimientos heurísticos se definían como procesos que podían resolver un problema, pero que no ofrecían garantía de lograrlo, como el ejemplo que les di del mecánico. No siempre el mecánico iba a saber exactamente qué tenía el coche, porque dependía de su experiencia previa. Entonces a eso se le llamaba la heurística para un problema. Con los años, el término cambió. En algún momento en la historia de la inteligencia artificial, el término se empezó a usar como un adjetivo y heurística empezó a referirse a cualquier técnica que mejore el desempeño en promedio de la solución de un problema, aunque no mejore necesariamente el desempeño en el peor caso. ¿Esto qué significa? Que en la mayoría de las ocasiones en que usemos este tipo de técnica heurística, va a ser relativamente eficiente. ¿Con respecto a qué? Bueno, pues a una técnica exhaustiva, una que enumere todo el espacio de búsqueda. Pero en el peor caso, tal vez sea igual de costosa que una técnica exhaustiva. Aún así, esto presenta la ventaja de que en una gran cantidad de casos va a requerir un menor costo computacional que una técnica exhaustiva. Una definición más precisa de heurística es la que nos da Colin Reeves en su libro del 93. Es una técnica que busca soluciones buenas, por bueno decimos nosotros que son casi óptimas, porque no podemos garantizar optimalidad, a un costo computacional razonable. ¿Qué es razonable? Lo que para el usuario sea razonable. Puede ser un costo de minutos, de horas, de días, de semanas o de meses, dependiendo del tiempo que tenga disponible el usuario, pero sin garantizar factibilidad u optimalidad de las mismas. Entonces pareciera tener muchas desventajas, ¿no? Si tiene tantas desventajas, ¿por qué las heurísticas son útiles, ¿no? Pareciera que en realidad ofrecen pocas ventajas y tienen muchas desventajas. Pero antes de llegar a eso, hablemos ahora del término metaheurística. Meta en griego significa más allá. Metaheurística es una palabra que acuñó Fred Glover, el inventor de la búsqueda tabú, en su artículo seminal sobre esta técnica de 1986. Y él define a las metaheurísticas como procedimientos de búsqueda de alto nivel que aplican alguna regla o conjunto de reglas que se basan en alguna fuente de conocimiento a fin de explorar el espacio de búsqueda de manera más eficiente. Evidentemente, la regla o conjunto de reglas, esas son las heurísticas, o la heurística, a lo mejor solo hay una, que va a obtenerse de alguna fuente de conocimiento, no sabemos cuál. Y por más eficiente nos referimos a que la exploración va a ser más eficiente que una búsqueda exhaustiva. La búsqueda tabú, por ejemplo, y el origen de las metaheurísticas se centra en espacios discretos, problemas en los que podemos enumerar todo el espacio de búsqueda, si bien este podría ser muy grande. Entonces, cuando Glover hablaba de buscar eficientemente, se refería a que no tuvieran que enumerar o recorrer todos los estados del espacio de búsqueda. Cualquier cosa más eficiente que eso, se decía que era una metaheurística. En optimización, una metaheurística se puede ver como un método de búsqueda directa, es decir, no requiere derivadas, no requiere el gradiente de la función objetivo. Sin embargo, si usa información, ya vimos la definición de Glover que dice que se usa una fuente de conocimiento, hay información del problema y esa información la vamos a usar para guiar la búsqueda de manera más eficiente, pero ojo, sin garantizar que se obtendrá en el caso general el óptimo global. A pesar de estas limitantes aparentes de las metaheurísticas, su uso se ha vuelto muy extendido, se han vuelto muy populares en los últimos 25 años, por varias razones. Una de ellas es que las metaheurísticas son técnicas de uso general que no tienen las limitantes de los métodos exactos, por ejemplo. Se pueden aplicar a problemas con un espacio de búsqueda muy grande, muy accidentado, donde haya poca información sobre el dominio, sobre el problema que queremos resolver. Y también ofrecen la ventaja
de que al requerir poca información, su uso es muy general. Igual pueden resolver un problema discreto que un problema continuo, ¿no? Un problema en donde las variables sean números reales o las variables sean enteros o cadenas binarias. Esa flexibilidad las ha vuelto muy populares. Las metaheurísticas se consideran la última línea de defensa en optimización. Cuando alguien no ha podido resolver un problema de optimización del tipo que sea, o no está satisfecho con la mejor solución que ha encontrado con las técnicas tradicionales, suelen recurrir a nosotros, a los que trabajamos en metaheurísticas. Y en estos casos, de estos problemas tan complejos, en realidad no resulta tan relevante que no se pueda garantizar la optimalidad, porque en realidad nadie sabe dónde está el óptimo. Y las técnicas que se usaron para resolver ese problema tampoco pueden garantizar optimalidad. Por lo cual, esa aparente desventaja de las metaheurísticas deja de ser relevante, no tiene una relevancia fundamental, dado que de cualquier forma las soluciones que encuentren las metaheurísticas, siempre y cuando sean mejores que las de referencia, resultarán de utilidad práctica. La verdadera limitante importante de las metaheurísticas es su costo computacional. Vamos a ver cómo, por ejemplo, las metaheurísticas bioinspiradas, que están basadas en mecanismos que existen en la naturaleza, suelen ser estocásticas. Esto quiere decir que requieren muestrear cierta cantidad de soluciones del espacio de búsqueda para obtener la información que guíe el proceso de búsqueda. Este muestreo es costoso computacionalmente porque tienen que evaluar varias soluciones. Y esa es la limitante fundamental de las metaheurísticas. Ese costo se va a volver prohibitivo en ciertas clases de problemas que son muy costosos, y eso es lo que va a limitar su aplicabilidad. No en sí las características del espacio de búsqueda, sino el costo computacional. Dentro de las muchas metaheurísticas que existen, una clase particular de ellas se ha vuelto muy popular en los últimos años. En ellas, las reglas o las heurísticas que se usan para guiar la búsqueda se basan en conceptos biológicos tales como la evolución natural, los movimientos de las hormigas, los patrones de vuelos de las aves, etc. A esas técnicas se les conoce como metaheurísticas bioinspiradas. Existen muchas metaheurísticas bioinspiradas, yo voy a hablar solamente de 4 que son bastante conocidas y bien establecidas en términos teóricos, en términos matemáticos, que son los algoritmos evolutivos, los cúmulos de partículas, los sistemas inmunes artificiales y la colonia de hormigas. Empecemos con los algoritmos evolutivos. Estos son algoritmos de búsqueda estocásticos que se basan en el principio de supervivencia del más apto de Charles Darwin. En estas técnicas intentamos simular la evolución de un conjunto de individuos, que les llamamos soluciones, los cuales codifican soluciones al problema que queremos resolver. Este conjunto de individuos se van a someter a una serie de operadores, normalmente un operador de cruz asexual y un operador de mutación, que es un operador asexual. Para cada solución se va a calcular un valor de aptitud que nos va a decir qué tan buena es esa solución con respecto a las demás, y habrá un mecanismo de selección que dará una mayor probabilidad de ser seleccionados a las soluciones que representen un mejor valor de aptitud. Normalmente la selección da preferencia a los individuos más aptos. Entonces aquí podemos ver el funcionamiento global de un algoritmo evolutivo en términos muy generales, muy simples. Empezamos con un conjunto de soluciones que al principio se generan aleatoriamente y esa es nuestra población, 50, 100, 200, 500 soluciones. Por cada solución se calcula un valor que suele corresponder a la función objetivo que queremos optimizar o a una versión normalizada de la función objetivo. A ese valor se le llama aptitud. Ya que tenemos las aptitudes de todos los individuos, procedemos al proceso de selección del conjunto de padres que se van a someter a cruza sexual. 2 padres generan 2 hijos. Para seleccionar, como les decía,
vamos a considerar el valor de aptitud de cada individuo, de tal forma que los más aptos tienen mayor probabilidad de ser seleccionados. Existen esquemas de selección determinista y probabilísticos. Los más comunes son los probabilísticos, en los cuales un individuo con una aptitud baja tiene una cierta probabilidad distinta de cero de ser seleccionado. Aunque no es el más probable, puede ocurrir que se seleccione. Una vez que se cruzan los padres seleccionados, los hijos que producen suelen reemplazar a los padres y estos hijos a su vez son mutados. La mutación consiste en un pequeño cambio aleatorio en cada individuo, uno o más, que se realizan simulando un procedimiento que existe en la naturaleza, que se llama igual la mutación, solo que la mutación en la naturaleza es un error de copiado del ADN. En el caso de los algoritmos evolutivos, la mutación se utiliza para garantizar que todo el espacio de búsqueda esté conectado, porque la cruza, por lo general, no puede producir ciertos tipos de soluciones. Hay soluciones que solo se pueden producir a través de la mutación. Dentro de los algoritmos evolutivos existen tres paradigmas fundamentales: la programación evolutiva, las estrategias evolutivas y los algoritmos genéticos. Y dentro de los algoritmos genéticos existe una subclase conocida como programación genética. Vamos a hablar de todos ellos brevemente. Empezamos con la programación evolutiva. Esta es una técnica que propuso este señor que ya falleció hace varios años, Lorenz Vogel. La propuso hacia mediados de los años 60. En esta técnica, en este tipo de algoritmo evolutivo, se enfatiza el nexo entre padres e hijos. Lorenz Vogel estaba intentando resolver problemas de este tipo. Lo que tengo del lado inferior izquierdo es un autómata de estados finitos, y lo que está arriba es una tabla de transiciones que corresponde a ese autómata. Si ustedes se van a un estado en particular, por ejemplo el estado A, y ven la tabla de transiciones, dice que si recibo como entrada un 1, me debo quedar en el estado A y debo producir una B minúscula como salida. Eso está representado aquí en el autómata con una flecha que regresa aquí cuando la entrada es 1 y en ese caso la salida que produce es una B. Lo que quería hacer Lorenz Vogel es, dadas las entradas y salidas deseables, construir este autómata de manera automatizada, sin intervención humana, usando esta simulación del proceso evolutivo. La programación evolutiva es el único de los tres paradigmas que simula la evolución natural a nivel de las especies. Por tanto, aquí no existe recombinación, porque en la naturaleza especies distintas no pueden recombinarse sexualmente. Por ejemplo, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas y solo nos podemos recombinar sexualmente con otro individuo que tenga 23 pares de cromosomas. No podemos con un caballo, con un pez, con un tiburón, con un león, con ningún otro, porque ellos tienen diferentes números de pares de cromosomas. Entonces, en la programación evolutiva solamente existe la mutación, no existe la recombinación sexual. Esta metaheurística de los tres paradigmas es la menos utilizada, la menos popular, y se ha usado históricamente sobre todo en problemas de clasificación y de predicción con relativo éxito. La segunda técnica se conoce como las estrategias evolutivas. Estas, a diferencia de Vogel, que estaba en Estados Unidos, estas surgen en Alemania más o menos en la misma época, hacia mediados de los años 60. El señor que está en la foto de la izquierda, que se llama Ingo Regemer, todavía está vivo, él estaba haciendo su tesis doctoral en la Universidad Técnica de Berlín. Y para su tesis tenía que resolver un problema de optimización no lineal bastante complejo. Y no podía resolverlo, y motivado por la falta de un método numérico que pudiera resolver su problema, inventa un tipo de técnica que después nombraría la estrategia evolutiva 1+1. El señor de la derecha, Hans Paul Schwefel, fue el que posteriormente generalizó la estrategia a la llamada mu más lambda, en donde ya hay una población. Vamos a hablar un poco de cómo funciona. Este era el problema que quería resolver Ingo Regemer. Lo que está arriba es una boquilla y tenía que optimizar esa boquilla. Este es un problema de hidrodinámica, un problema de ingeniería.
¿Por qué era tan difícil? Porque la función objetivo no era diferenciable. Y los métodos de búsqueda directa se popularizan precisamente hacia mediados de los años 60, cuando se populariza relativamente, porque todavía eran muy caras, el uso de las computadoras digitales. Ahí es cuando empiezan a surgir métodos de búsqueda directa que no requirieran derivadas. Pero eso ocurrió después, cuando empieza a hacer su tesis Rehenberg, no tiene una herramienta matemática con la cual pueda resolver su problema. Entonces se le ocurre un método muy sencillo. Genera aleatoriamente un vector de variables que representa una solución del problema. Posteriormente modifica una de las variables únicamente y dice que eso es una mutación. Evalúa la función objetivo en el conjunto, en el vector original y en el vector mutado. Y el que resulte mejor es con el que se queda. A esta técnica se le llama estrategia evolutiva 1+1 porque un padre se muta, produce un hijo y compiten el padre con el hijo. Esta técnica tan sencilla, pues la clave para que funcionara era cómo ajustar las mutaciones. Y él encuentra que con una distribución gaussiana puede ajustar las mutaciones y deriva, de hecho, después un procedimiento para hacerlo. Pero en un principio, aún sin el procedimiento, su método funcionaba y logra optimizar la boquilla. Le lleva la solución a su asesor y le dice, pues ya, ¿no? O sea, ya lo pude resolver, ahora sí, denme el título de doctor. Pero el asesor le dice que no, porque no demuestra matemáticamente que esto funciona, se ve como un método demasiado extraño. Y entonces Ingo Rehenberg tiene que invertir un par de años en poder hacer una demostración matemática del funcionamiento de su técnica y deriva algo que se conoce como la regla de un quinto, que es el método para ajustar la desviación estándar a la hora de usar, de definir la magnitud de las mutaciones. Las estrategias evolutivas sí simulan la evolución a nivel del individuo, por lo cual aquí la recombinación sexual sí es posible. Sin embargo, la mutación es el operador principal y la recombinación es solamente un operador secundario. Esta técnica es particularmente adecuada para problemas de optimización numérica, en donde todas las variables son números reales. Pasamos a la última, los algoritmos genéticos propuestos por este señor, que ya falleció, John Holland, en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, también en los años 60. En este caso, la motivación de John Holland era muy diferente. Él no estaba interesado ni en problemas de predicción, como Lorenz Vogel, ni en problemas de optimización, como Ingo Rehenberg. Él quería resolver problemas de aprendizaje de máquina. Y pensaba que simular la evolución lo podía llevar a un tipo de técnica que fuera capaz de resolver este tipo de problemas, que estaban apenas surgiendo en los años 60. Cuando él publica su libro de algoritmos genéticos en 1975, el nombre original que le da la técnica es planes reproductivos y adaptativos, que es un nombre bastante feo. Pero en el libro, él utiliza el término algoritmo genético. Y ese término pues ya se quedó, a la gente le gustó más que el nombre original, y es el que se utiliza incluso hoy en día. Los algoritmos genéticos en su versión original codifican todo tipo de variables en binario, bajo el argumento que las computadoras operan en binario, por lo cual el alfabeto binario es un alfabeto universal que se puede usar para cualquier tipo de variables de decisión. Aquí el operador principal es la cruza y la mutación es un operador secundario. Esto es a la inversa de la estrategia evolutiva. Aquí hay un ejemplo en la parte de arriba de una cruza de 2 puntos. Estas cadenas binarias, se les conoce como cromosomas, son los individuos que están codificando todas las variables en binario. Aquí, por supuesto, se ponen muy chiquitas, pero en la realidad esas cadenas son bastante largas. Si ven a los dos descendientes o hijos que aparecen aquí abajo, van a notar que el de arriba, tiene los 2 primeros bits y los 2 últimos bits del padre de la izquierda, y el bloque de en medio lo tiene del padre de la derecha. El otro está al revés. Estos 2 bits y los últimos 2 los tiene del padre de la derecha, y el bloque de en medio lo tiene del padre de la izquierda. Esta es la cruza de 2 puntos. Hay cruza de 1 punto y hay cruzas de n puntos.
La mutación consiste en un NOT. En este caso elegimos esta posición donde hay un 0 y ven que la cadena mutada en ese lugar tiene un 1. Son operadores muy sencillos, muy fáciles de implementar. En la versión original, les decía, del genético, todo se codifica en binario y aquí la cruza, que es sexual, dos padres se dan dos hijos, es el operador principal. Los algoritmos genéticos son una técnica particularmente útil para problemas con variables mixtas, es decir, en donde hay variables, por ejemplo, enteras, otras que son números reales, a lo mejor otras binarias, porque entonces lo convierte en todo a binario y funciona muy bien, a diferencia de la mayoría de los métodos de optimización clásicos que tienen más dificultades con los problemas mixtos. Y luego está la programación genética. La programación genética les decía que es una variante del algoritmo genético, en donde la diferencia fundamental es que se evolucionan árboles, no cadenas binarias de longitud fija. ¿Por qué árboles? Porque los árboles pueden representar programas de computadora. Y la idea de la programación genética es evolucionar programas. Es una técnica muy poderosa, pero es muy costosa computacionalmente. Requiere grandes recursos de cómputo para poder hacer una evolución exitosa de los árboles. Este es un ejemplo donde tengo un árbol que es modificado. Pueden ver aquí en esta parte, bueno, perdón, son dos árboles, son individuo 1 e individuo 2 que se van a cruzar. Y esto que está punteado son los subárboles que voy a intercambiar. El subárbol del lado derecho se va a ir al individuo 1 y el subárbol del lado izquierdo se va a ir al individuo 2 o al hijo 2. Ahí los pueden ver. Y la mutación consiste en cambiar ya sea un solo nodo del árbol o un subárbol entero. Pude haber cambiado todo este subárbol. Entonces son operadores muy simples, similares o análogos a lo que se hace con la codificación binaria. Originalmente, la programación genética se propuso para un problema en particular que se conoce como regresión simbólica. Si ustedes han tomado cursos de estadística, seguramente habrán visto regresiones polinomiales. En las regresiones polinomiales, ustedes tienen un conjunto de puntos y quieren ajustarlos a un polinomio. Y tienen que adivinar el orden del polinomio. Una vez que adivinan el orden del polinomio, hay métodos que les van a dar los coeficientes para definir la forma de la curva. En la regresión simbólica, ustedes tienen un conjunto de puntos, pero no conocen el orden del polinomio. Quieren que el algoritmo encuentre el polinomio por sí mismo. Claro, les puede quedar una expresión espantosa, ¿no? Una cosa muy complicada. Esa fue la aplicación original de la programación genética. Pero con los años se han evolucionado cosas sumamente interesantes como algoritmos de ordenamiento o circuitos, incluyendo filtros, por ejemplo, que han sido patentados porque han resultado mejores que los mejores que existían en el mercado. Y lo más interesante es que no fueron diseñados por un humano, fueron diseñados enteramente por un algoritmo evolutivo. Se han usado también para muchas otras cosas, diseño de antenas, también para clasificación y para procesamiento de imágenes y muchísimas otras aplicaciones. Muy bien, vamos a hablar ahora de otra metaheurística bioinspirada, los cúmulos de partículas. Esta es una técnica que se propuso originalmente en 1995 por estos dos individuos. El del lado izquierdo es Ross Everhart, un computólogo, doctor en computación, y el del lado derecho, James Kennedy, es un sociólogo. Es una mezcla bastante interesante. La idea de esta técnica es simular el movimiento de una partícula en un fluido, siguiendo como patrón de la naturaleza, por ejemplo, la forma en que vuelan las aves cuando siguen a un líder. En este caso, por ejemplo, los patos salvajes, ¿no? Los patos salvajes siguen a un líder y conservan una formación incluso cuando van volando, tratando de emular el patrón de vuelo que define el líder. Esa es la idea de los cúmulos de partículas. Es un tipo de meteorística estocástica también, muy sencilla, muy fácil de implementar. Aquí no hay cruza ni hay mutación. Tenemos lo que se le llama el mejor personal y el mejor global, que son los que guían la búsqueda de cada partícula, y las partículas modifican su velocidad en cada iteración. Teóricamente tiene algunos problemas.
porque no se puede garantizar optimalidad global usando esta técnica. Sin embargo, en la práctica suele funcionar bastante bien y suele producir buenos resultados muy rápidamente. Se ha usado sobre todo en optimización continua, es decir, en problemas en donde todas las variables son números reales. Su aplicación original fue el balanceo de pesos en redes neuronales, pero con los años se ha usado para muchísimas otras aplicaciones. Pasamos ahora a los sistemas inmunes artificiales. Esta es una técnica que se basa en simular en una computadora el funcionamiento de nuestro sistema inmune, que es una joya de la evolución. Una de las primeras investigadoras en desarrollar modelos computacionales del sistema inmune es la que está aquí del lado derecho, Stephanie Forrest, que estuvo muchos años en la Universidad de Nuevo México, ahora trabaja en otro lugar. Y bueno, ¿en qué consiste? Primero, para entender cómo funciona esta técnica hay que tener ciertas nociones de nuestro sistema inmune natural o biológico. Como les decía, es una maravilla. Cuando nos enfermamos, lo que ocurre es que en nuestro flujo sanguíneo entra un tipo de células ajenas a nuestro organismo. A esas células, que son las que están aquí en la parte de arriba, se les denomina antígenos. Y el sistema inmune es capaz de identificarlos, se da cuenta que esas células no pertenecen al organismo, ¿no? del huésped, del anfitrión. Entonces, inmediatamente alerta al sistema de que hay un invasor y hay que anular el ataque del invasor. Para anularlo, se basa en otro tipo de células, estas que están aquí abajo, que se conocen como anticuerpos. Los anticuerpos aquí están en 2 dimensiones, pero en realidad son en 3 dimensiones. Imaginen que son piezas como las de un rompecabezas. Y lo que quieren ustedes es, dado un conjunto limitado, que de hecho es bastante pequeño, de anticuerpos, encontrar aquel cuya forma geométrica se parezca más a la del antígeno que nos atacó. El que se parezca más, y hay una forma de medir eso que se le llama la afinidad, a ese le va a hacer muchas mutaciones. A eso se le conoce como la hipermutación, hasta hacer que el anticuerpo encaje perfectamente en la forma geométrica del antígeno. Cuando eso ocurre, anula al antígeno y lo elimina. Una vez que se encuentre el anticuerpo que tiene la forma geométrica correcta, el sistema inmune genera muchas copias de él. A eso se le llama la clonación. Y con esas copias elimina completamente a los antígenos y posteriormente desechamos a través de la orina o de la transpiración a todas esas células, incluidos los anticuerpos que las anularon. Por eso, pues yo cuando era niño, mi abuela me decía, ya estás sudando, hijo, ya te vas a curar, ¿no? Que es lo que dice la gente mayor. Cuando hay sudoración, se están eliminando, ahora dicen, se eliminan toxinas, en realidad lo que se están eliminando son los antígenos. El sistema inmune es biológicamente una maravilla si lo quieren modelar computacionalmente, porque es distribuido, o sea, no reside en un solo lugar, detecta ataques en cualquier parte del sistema sanguíneo, en cualquier parte del organismo. Tiene una característica que se me había olvidado decirles, que tiene memoria. Los inmunólogos definen la respuesta posterior del sistema inmune como la respuesta secundaria. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que los anticuerpos anularon a los antígenos, se desechan los anticuerpos también, pero no todos. Una pequeña fracción permanece en el organismo por muchos años. Eso es lo que se conoce como la respuesta secundaria. Si años después nos ataca el mismo antígeno, la primera línea de defensa del sistema inmune son estos anticuerpos que alguna vez nos curaron. De hecho, ese es el principio de las vacunas. Las vacunas hacen que se genere el anticuerpo que necesitamos para anular a un antígeno en particular, ¿no? A través de simular un ataque. En los viejos días, ahora porque ya son con RNA las vacunas, son más sofisticadas, pero en los viejos días las vacunas
se producían debilitando al antígeno. Lo metían en una versión no nociva para forzar al sistema inmune a producir los anticuerpos que lo pudieran anular. Entonces, tiene memoria, es distribuido, es tolerante a fallas el sistema inmune y además es capaz de discriminar entre lo propio y lo ajeno. Entonces, tiene características que lo hacen muy adecuado para problemas de clasificación y de reconocimiento de patrones, que fue la aplicación principal que tuvieron los sistemas inmunes artificiales en sus orígenes. Se les ha usado también para optimización, aunque no son precisamente la mejor herramienta para problemas de optimización. Por supuesto que pueden utilizarse y se han usado. En mi grupo de investigación los hemos usado para eso. Y hoy en día no es un área muy activa de investigación. Todavía hay algunos investigadores en Italia, en China, en Estados Unidos que trabajan sistema inmune artificial, pero ha caído un poco en desuso porque digamos que no ha habido un interés extendido de una porción de la comunidad científica por desarrollar más esta técnica. Pasamos ahora a la colonia de hormigas. Esta es otra metaheurística muy interesante que propuso el señor de la foto, que se llama Marco Dorigo. Hace muchos años hicieron unos estudios de hormigas reales, eran hormigas argentinas, no sé por qué argentinas, y los biólogos que las estudiaron encontraron cosas sumamente interesantes. Descubrieron que cuando las hormigas salen del nido a buscar comida, no siguen un patrón definido, salen de manera caótica. Una vez que una hormiga encuentra comida, se la pone encima, ya ven que tienen mucha fuerza las hormigas, y se regresan al nido, y en esa ruta que siguen para regresar al nido, segregan una sustancia llamada feromona. La feromona la pueden percibir las demás hormigas, porque las hormigas tienen el equivalente de 7 narices de los humanos, o sea, tienen muy buen olfato. Pero la feromona se evapora en el tiempo, va perdiendo fuerza el olor. Entonces, ¿qué descubrieron los biólogos? Lo que descubrieron es que a partir de las rutas que construye individualmente cada hormiga, con el paso del tiempo se genera una sola ruta, que es el rastro más fuerte de feromona, que resulta ser la más corta entre el nido y la fuente de comida. Aquí lo interesante es que esa ruta no la construye ninguna hormiga en particular. Es producida por la combinación de las rutas de todas las hormigas. A este tipo de técnica se le llama acumular, precisamente porque las soluciones se producen a través de la cooperación de los individuos y no por cada individuo en particular. Originalmente, esta metaheurística se propuso para un problema en particular, el problema del viajero, que es un problema combinatorio muy famoso. Y en sus orígenes solo se podía aplicar a problemas que pudieran mapearse al problema del viajero. Sin embargo, con los años se logró extender a otras clases de problemas y eventualmente incluso se desarrolló una versión para problemas continuos, es decir, problemas en los que las variables son números reales, usando algo que se conocen como PDFs, que son funciones de distribución de probabilidad. Bueno, aquí, recapitulando todo lo que ya vimos de las metaheurísticas bioinspiradas antes de pasar a las aplicaciones, hay varios aspectos a destacar. Las metaheurísticas bioinspiradas en general son algoritmos estocásticos, como les había dicho antes. Por tanto, este es un tipo de algoritmo bastante atípico, a diferencia de los que están acostumbrados a utilizar. No siempre producen la misma salida, o sea, el mismo resultado, aunque reciban la misma entrada. Esto es algo que perturba a veces a algunas personas, pero es por la naturaleza estocástica de los algoritmos. A pesar de que la investigación en metaheurísticas bioinspiradas, sobre todo los algoritmos evolutivos, por ejemplo, es un área que tiene más de 50 años de existencia, todavía hay muchas preguntas que no hemos podido responder. Y las principales tienen que ver con la aplicabilidad o los límites, las limitantes de este tipo de técnicas. Es decir, en qué problemas sería más adecuado usarlos y en cuáles no se deberían usar. Esas son preguntas que no hemos podido responder satisfactoriamente. En años recientes ha habido una gran proliferación de las llamadas nuevas metaheurísticas bioinspiradas, las cuales la gran mayoría han sido criticadas severamente,
lo que ha evitado incluso políticas editoriales en algunas revistas para evitar que se publiquen, dado que en muchos casos estas nuevas técnicas en realidad no son nuevas y el motor de búsqueda es uno que ya existe y simplemente se inventan una metáfora biológica para tratar de acreditarse un nuevo tipo de metaheurística de inspirado, lo cual por supuesto es una muy mala práctica. Uno de los resultados teóricos más importantes del siglo pasado, el siglo XX, es que se pudo demostrar que no es posible diseñar una metaheurística bioinspirada estocástica que pueda ser mejor que todas las demás en todas las clases de problemas. Ese es un teorema que se conoce como el teorema del no free lunch o no hay almuerzo gratis, que es muy importante y es una contribución seminal porque hizo que se redirigiera el tipo de investigación que se hacía en metaheurísticas de los años 80 en que se buscó esa supermetaheurística a los 90 o fines de los 90 y inicio de los 2000 en donde la investigación se centra en tratar de encontrar operadores, representaciones o incluso metaheurísticas que resulten más apropiadas para clases particulares de problemas, en vez de buscar esta supermetaheurística que sería la mejor en todas las clases posibles de problemas. Muy bien, vamos a hablar rápidamente de varias aplicaciones. Existen muchas, no todas están debidamente documentadas por cuestiones de confidencialidad, pero hay varias que son del dominio público, de las cuales voy a mencionar varias. Por ejemplo, sabemos que se usaron algoritmos genéticos para el diseño de la serie N700 del Shinkansen, el famoso tren bala japonés, que tiene esta forma como del pico de un ave en la parte frontal. En Japón existen dos empresas que dan el servicio del tren bala. Una pasa por una zona donde hay muchos túneles y la otra no, la otra va en zonas abiertas. Entonces, la empresa cuyos trenes pasan por muchos túneles optimizaron el diseño para minimizar la aceleración vertical de los pasajeros, mientras que la otra optimizaron el tren para alcanzar la mayor velocidad posible. Entonces es muy interesante porque estos diseños que está usando ahora Japón fueron optimizados con algoritmos genéticos. Otra aplicación interesante es esta que se hizo hace varios años en Italia. Un grupo de científicos usaron un algoritmo evolutivo multiobjetivo, esa de hecho es mi área de especialidad, para diseñar el sistema de suspensión de las llantas de un auto de carreras. Este es un modelo físico sumamente interesante porque el problema tiene 24 objetivos, de los cuales se dieron cuenta que 18 estaban en conflicto, los otros 6 se podían eliminar, pues no estaban en conflicto. Y el diseño que obtuvieron al final con el algoritmo evolutivo resultó mejor que el diseño de referencia, es decir, el que habían hecho diseñadores humanos. Otra aplicación muy reciente es esta, es de este año, de hecho, del 2021. Investigadores de Estados Unidos, de la Universidad de Texas en Austin, mostraron recientemente que un algoritmo que ellos propusieron, que se llama Evolution Surrogate Assisted Prescription, se puede usar para generar estrategias efectivas llamadas no farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, el distanciamiento social, que ayuden a contener una pandemia como la del COVID-19. Estos ya son modelos que ahorita están poniendo de moda, que se pusieron de moda a raíz del COVID-19. Es, les digo, una aplicación muy reciente y muy acorde a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Esta es una más viejita, bastante interesante también, un proyecto que llevaron a cabo investigadores de las universidades de Brandeis y Cornell en los Estados Unidos, con una meta muy ambiciosa. Ellos querían ser capaces de producir robots simulando la evolución natural, pero a partir de no tener ninguna estructura para el cuerpo ni ninguna estructura para el sistema de control, lo que sería el cerebro del robot. Estos robots se construían con estos tubitos, son barras y actuadores. Esos son los bloques constructores con los que querían formar pues el cuerpo y el sistema de control. Y el objetivo era que los robots se pudieran desplazar, que pudieran caminar, digamos, pero no caminar necesariamente como los humanos, ¿no? Podía ser arrastrándose, pero ese era el objetivo, que se desplazaran. En sus experimentos iniciales, partían de poblaciones de 200 robots que comenzaban con 0 barras y 0 neuronas. Y la aptitud de un robot o una máquina en particular
lo determinaba su capacidad locomotora. Ellos no dicen cómo medían la capacidad locomotora, pero esta parte, por supuesto, es bastante complicada, es bastante truculenta. Algo interesante es que ellos explican en el trabajo que tuvieron que coevolucionar el cuerpo con el cerebro, porque cuando no lo hacían así, descubrieron que se producían de repente máquinas con un cuerpo muy elaborado, muy sofisticado, y con un cerebro muy chiquito, o al revés, un cerebro súper sofisticado y un cuerpo muy chiquito, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, pero eso ocurría, y entonces, al usar coevolución, no podía crecer mucho el cuerpo si no crecía el cerebro y viceversa. O sea, uno condicionaba el crecimiento del otro. Durante sus simulaciones iniciales descubrieron cosas bastante interesantes porque pudieron notar fenómenos tales como la emergencia de patrones de diseño y la extinción masiva, ¿no? Lo de los patrones se refiere a que partiendo de soluciones diferentes llegaban al final a la misma. Y la extinción masiva se refiere a que de repente se estancaba la evolución y todos se morían, ¿no? Ninguna máquina sobrevivía. Estos son ejemplos de dos robots que ellos pudieron evolucionar exitosamente en el simulador. Pueden ver cómo este robot, el que acabo de poner el video, es capaz efectivamente de locomoción, se puede desplazar igual que este segundo robot. Lo interesante aquí es que estos robots no fueron diseñados por ningún humano, son producto únicamente de simular la evolución natural en una computadora. Si ustedes han trabajado o algún día trabajan en robótica, van a decir, bueno, pues sí, en la simulación funciona, pero a lo mejor cuando se construyera el robot no funcionaría, porque a veces los simuladores no son muy buenos. Como recibieron esa crítica, desarrollaron un sistema de manufactura rápida y construyeron los robots físicos. Esos son los robots reales para que puedan ver que efectivamente sí son capaces de desplazarse. Nuevamente les decía, lo más interesante es que estos robots no fueron diseñados por un ser humano, fueron diseñados por una simulación de la evolución natural en una computadora. Y finalmente tenemos este diseño, este es un avión que se diseñó en la Agencia Aeroespacial Japonesa, en JAXA, para crear un mapa de la superficie de Marte. Es un avión muy ligero, a pesar del tamaño que tiene, que se ve bastante grande, pesa 1 kilogramo, está hecho de una aleación especial, y en la parte del frente cuenta con una cámara como la que tienen los iPads. Y bueno, es un reto diseñar un avión para Marte que solo tiene 1% de la atmósfera de la Tierra, ¿no? ¿Cómo diseñan un avión para un planeta donde prácticamente no hay aire? Desafortunadamente se tuvo que posponer el lanzamiento de la misión donde iban a llevar el avión por el COVID. Iba a ser el año pasado, en 2020, y ahorita todavía no tienen fecha, y pues ya se les adelantó la NASA con el helicóptero que ellos diseñaron exactamente para el mismo propósito de hacer un mapa de Marte. Y hay otra en la que colaboramos con mi grupo de investigación hace varios años, en 2004, fue una colaboración con la NASA, en el cual querían ellos optimizar el cambio de trayectoria de un satélite que usaban propulsiones híbridas, como por ejemplo la solar eléctrica. Este es un problema sumamente interesante. Nos dieron datos reales de un satélite que estaba alrededor de Europa, que es la luna en donde se encontró agua, la luna de Júpiter donde se encontró agua. Y es muy interesante el modelo matemático porque la órbita puede ser muy abierta o muy cerrada, entonces podía ir desde 30, 40 variables hasta prácticamente cualquier número de variables. Nosotros lo acotamos a 16,000 variables, pero este es un problema mixto. Tiene 3 tipos de variables, hay binarias, hay enteras y hay reales. Y el costo computacional era enorme. Una ejecución de un genético para este problema con el software que nos dio la NASA tardaba aproximadamente un mes, una ejecución de un evolutivo. Bueno, y ya para terminar, a manera de conclusiones, el crecimiento tan acelerado de los procesadores y el abaratamiento de las memorias de las computadoras que se experimentaron hasta finales del siglo XX y que seguimos experimentando hoy en día, ha contribuido a popularizar el uso de las meteorísticas bioinspiradas. La flexibilidad y facilidad de uso que ofrecen las meteorísticas bioinspiradas
las han vuelto una opción muy popular para problemas de alta complejidad. Sin embargo, su uso indiscriminado no se aconseja porque evidentemente no se requieren en todas las clases de problemas, solo en problemas que sean muy difíciles. Si el problema es fácil de resolver, pues a lo mejor pueden usar una técnica de optimización clásica basada en gradiente o un método de búsqueda directa y no se justifique el uso de una metaheurística. Considero que en los próximos años el uso de las metaheurísticas se va a popularizar todavía más al alcanzar dominios que hasta ahora han sido vedados para las metaheurísticas por el costo computacional prohibitivo. Por ejemplo, el diseño de fármacos, que es un problema con un altísimo costo computacional y con espacios de búsqueda inmensamente grandes. Entonces, con eso termino y abro la sesión para preguntas, comentarios, dudas que puedan tener. Agradeceré que lo manifiesten, ya sea, les decía, a través del chat o a través de levantar la mano para que les cedamos la palabra. Ya escriban en el chat. ¿Lo lees tú? Te lo leo. A ver, estoy buscando la pregunta. Dice... Ahí está. Ah, ok. ¿Cuál metaheurística me recomienda para el... Ok. Para el viajero, pues les decía, se ha usado mucho la colonia de hormigas, el ACO. Esa es una buena metaheurística para ese problema. Yo sugeriría empezar con esa, por supuesto pueden haber otras opciones más adelante dependiendo de las características particulares del problema, el tamaño. Hay gente que ha usado algoritmos genéticos para el problema del viajero, ya depende mucho de qué variante del viajero, porque hay la normalita, hay viajero simétrico, hay muchísimas versiones. Pero si es una versión bastante estándar, tanto en monoobjetivo como multiobjetivo, la colonia de hormigas es una buena opción. Existe, de hecho, por ahí un survey de multiobjetivo donde hablan de diferentes versiones de colonia de hormigas. La otra es qué software o lenguaje de programación utilizamos. Nosotros solemos usar C, C++ en ambiente Linux. Pero pues hoy en día pues, muchos estudiantes quieren usar Python, ¿no? Hay bibliotecas escritas en Python. También hay plataformas, por ejemplo, hay una muy popular ahorita en multiobjetivo que se llama PlatEmo, que está en MATLAB. Y hay gente que ha hecho implementaciones casi en cualquier lenguaje de programación que se imaginen. Pero nosotros en particular, mi grupo, yo siempre he preferido el C, C++ en ambiente de Linux, porque considero que es más transportable y el Linux es un sistema operativo más robusto que el Windows. Luego dice, en un proceso de optimización multiobjetivo, ¿existe alguna estrategia para la ponderación de los múltiples objetivos dentro de la función de ajuste? Se puede resolver así, nada más que hacer eso de los pesos, las ponderaciones, sería resolver el problema multiobjetivo como si fuera, transformarlo a uno monoobjetivo. Lo más común y más adecuado es utilizar lo que se conoce como la optimalidad de Pareto. La optimalidad de Pareto permite utilizar un criterio vectorial para seleccionar soluciones en vez de transformar el problema a uno monoobjetivo. Pero de todas maneras, si tuviera interés, Juan López, que es el que hizo esta pregunta, en más detalles, si me mandan un mail, con todo gusto podría darles alguna bibliografía, más información. Creo que levantó alguien la mano y hay otra pregunta aquí, no sé cómo le hacemos. Primero el de la mano y luego la pregunta. Pues si quieres, Alberto, ¿estás ahí? Porque vi hace rato que Jesús Alberto Correa. Jesús Alberto Correa. Perdón, sí, recibí una llamada y se pausó la transmisión, pero aquí sigo, gracias. Sí. Adelante, puedes preguntar. En su opinión personal o en su experiencia, ¿qué considera bueno hibridizar una metaheurística? Un poquito de contexto, yo he trabajado con metaheurísticas y en ciertas cosas he escuchado que han querido hacer híbridas, o sea, las funciones de una metaheurística, tomarla y implementarla en otra establecida, por ejemplo, la matriz de feromonas, implementarla en un algoritmo genético. ¿Usted cómo consideraría esa hibridación de técnica? Sí, se ha hecho mucho, ¿eh? Algunos piensan que los híbridos son el futuro de las metaheurísticas. Yo no estoy de todo convencido porque
para mí tiene más sentido un híbrido, por ejemplo, entre una metaheurística y una técnica de programación matemática. Hibridizar dos metaheurísticas es un poco extraño, o sea, es posible, por supuesto, y no dudo que hayan casos en donde se justifique plenamente, pero es un poco inusual en el sentido, yo siempre hago la broma con mis estudiantes que les digo, es que imagínense que un ciego quiere cruzar la calle y viene otro ciego a ayudarle, ¿no? A cruzar la calle, porque las dos metaheurísticas, si son bioinspiradas, pues se basan en un proceso estocástico, o sea, la información que tienen no es 100% confiable, no tiene un error el muestreo. Entonces, si combinan mecanismos, pues no estoy muy seguro de cuál es el beneficio real, ¿no? Si se puede mostrar que ese híbrido es mejor que usar por separado cualquiera de las dos, pues adelante, ¿no? Pero yo he visto muchos trabajos donde en realidad no hay evidencia clara de que combinar esas dos cosas sea mejor, ¿no? Si sí lo hay, pues adelante. Pero para mí en lo personal tiene más sentido, por ejemplo, una metaheurística no estocástica, como búsqueda tabú, por ejemplo, que no es estocástica, con una que sí sea estocástica. O una técnica de programación clásica, como, no sé, Hook-Gibbs, un método de búsqueda directa, con una metaheurística estocástica. Ese tipo de híbridos, para mí en lo personal, tienen más sentido. Pero ya es cuestión de gustos, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Sí, nada de qué. Luego hay otra pregunta. ¿En el área de clasificación de textos se ha usado algo? Sí, sí se han usado en clasificación de textos. Sobre todo se ha usado programación genética, es lo que más se ha utilizado en clasificación. Y si alguna vez se trabaja en el uso de metrísticas para la utilización de hiperparámetros. Es el aprendizaje profundo. Sí, yo no, pero sí conozco gente que ha hecho esto. En realidad no han optimizado directamente los hiperparámetros porque ahí la dimensionalidad es muy alta, pues son millones de parámetros. Sí hay gente que lo ha intentado, conozco por ahí un colega que lo ha intentado, pero en realidad los algoritmos evolutivos en particular se han podido usar por lo general hasta 5.000 variables. Hay por ahí un trabajo reciente donde llegan a 50.000, pero no han alcanzado la dimensionalidad que se requiere para el deep learning. Pero un problema que sí han atacado es el diseño en sí de la estructura para el deep learning y que produzcan, por ejemplo, un tipo de diseño con buen desempeño y con una cantidad relativamente reducida de hiperparámetros. Ese tipo de cosas sí las he visto, eh, pero también es un problema difícil porque es muy costoso computacionalmente hacer esas simulaciones. Entonces, los resultados que yo he visto utilizan, por ejemplo, algoritmos evolutivos multiobjetivo, pero para diversificar la búsqueda, no necesariamente para encontrar una mejor solución, sino para encontrar soluciones diferentes de las que ya tienen, que es algo diferente. Luego dice, un poco en la dirección que acaba de mencionar hace un momento, ¿existe algún algoritmo que combine metaheurísticas con algoritmos clásicos que usen información de primer orden o de segundo orden? Sí, sí, claro que sí los hay, sí, existen varios híbridos. Lo más común es con primer orden, con el gradiente, pero sí hay de segundo orden. De hecho, pues un colega que creo que está conectado, el doctor Oliver Schutze, en multiobjetivo, tiene una versión del algoritmo de Newton para multiobjetivo, que en realidad, bueno, ese no es un híbrido, pero se puede hibridizar con una metaheurística. Nosotros en mi grupo hemos trabajado en multiobjetivo, no en monoobjetivo. En multiobjetivo hemos trabajado en híbridos entre tanto métodos de gradiente usando primer orden, como métodos de búsqueda directa, los que no utilizan derivadas. Híbridos con algoritmos evolutivos. Sí, sí se ha hecho, y todo es para no lineal, ¿no? Para no convexa. ¿Qué opinas sobre este surgimiento casi desmedido de diferentes metodísticas que se inspiran en fenómenos y comportamientos? Ah, sí. Bueno, lo mencioné, ¿no? En un acetato mencioné de que esto ha sido muy criticado. Eh, yo no veo ningún mal en que alguien proponga una nueva metodística de inspirada, pero muchas de las que yo he visto en realidad, pues suenan hasta un poco fraudulentas. Suena mal decirlo, pero así parece. O sea, cuando ustedes ven el código de la metaheurística, es un algoritmo evolutivo, es evolución diferencial o cúmulos de partículas, pero lo disfrazan, o sea, inventan una metáfora biológica, inventan unos operadores raros con unos nombres extraños, con unas analogías biológicas extrañas, pero en el fondo
no es algo nuevo, ni tampoco se justifica como para qué querríamos esa nueva meta heurística. Es como para un dominio en particular o para qué, ¿no? Eh, Ese es un poco el problema que yo veo con estas técnicas y se ha vuelto un problema grave. Hace cosa de unos 3, 4 meses me escribió Marco Dorigo, pues lo mencioné, es el de LACO, él tiene una revista que se llama Swarm Intelligence y me pedía si quería apoyar una carta que estaban haciendo varios editores de revistas. Yo ahora soy el editor en jefe del IEEE Transactions on Evolution Computation, eh, para no permitir el envío de artículos sobre supuestas nuevas metaheurísticas en los que esta propuesta no esté plenamente justificada. Tanto la metáfora biológica como el algoritmo en sí, que den el código y que lo validen correctamente con problemas y algoritmos del estado del arte. Esa era un poco la iniciativa y hay varias revistas que se han unido a esta iniciativa, como hay un nuevo Transactions de ACM que se llama Learning and Optimization, Transactions and Learning and Optimization. Se han unido, por ejemplo, una revista de Elsevier que se llama Swarm and Evolution Computation. En fin, hay varias revistas que se han movido en esa dirección porque han pululado este tipo de supuestas nuevas metodísticas que en realidad no tienen nada de novedoso. A ver, eh, ¿algún algoritmo para la reducción de reglas de asociación? Ahí se han usado algoritmos genéticos, muchas con lógica difusa, y se han usado multiobjetivo también. Recomiendo usar frente de Pareto para un problema multiobjetivo. Bueno, es que los problemas multiobjetivos, su solución en el espacio de las funciones objetivos se llama frente de Pareto. No es que se usen, sino que así se le llama a la solución. Si está en el espacio de las variables, es el conjunto de óptimos de Pareto. Si está en el espacio de las funciones objetivos, se le llama frente de Pareto. Y creo que ya no hay más. No sé si hay más preguntas. Nadie más ha levantado la mano. Pues si ya no hay más, creo que ya terminamos. O no, no sé si me